el mensaje, el título del mensaje es: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Quiere leer conmigo el título del mensaje? Está ahí en la pantalla y también está en su boletín. Lea conmigo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Nosotros vivimos, queridos hermanos, en esta ciudad de Los Ángeles, donde si tú tienes ya años viviendo en esta ciudad, tienes, puedes decir, décadas, te has dado cuenta que es un lugar donde tiembla, ¿cierto? Donde hay terremotos, hay temblores. Y nosotros, hermanos, estamos siempre pendientes en las noticias cuando vemos que sucede algún temblor en alguna región del área aquí de Los Ángeles, del sur de California, y observamos las noticias, si es que son terremotos fuertes o no. El punto es que nos llama la atención. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos, cuando hay un terremoto fuerte? ¿Qué es lo que provoca en nuestras vidas? Hay temor, hay temor. Nosotros hemos escuchado recientemente, pasó este evento en las Filipinas, este ciclón, no era más grande que ciclón, taifón, no sé cómo es en español, si es taifún en inglés, el tifón. Algo, amén, que hubo mucha destrucción. Y hermanos, como iglesia nosotros vamos a estar bendiciendo a esta gente porque ellos están en gran necesidad de ayuda. Pero cuando hay terremotos, cuando hay esa clase de eventos de la naturaleza, nosotros, hermanos, tenemos la preocupación. Y yo les digo algo: si nosotros viviéramos en el centro del país, donde suceden los tornados que nosotros vemos, hay manera de nosotros poder encontrar refugio, porque ahí las casas las has construido con estos subterráneos donde tú te puedes resguardar. Pero si tú estás en un temblor, ¿dónde te guardas? ¿Dónde te proteges? ¿Pueden decir amén? Porque todo tiembla. Si te vas allí al subterráneo, ahí hay temblores. Si estás arriba en tu casa, hay temblor. ¿Y qué sucede, hermanos, con las casas cuando pasan los temblores fuertes? Las casas, hermanos, cuando es muy fuerte, puede sufrir destrucción la casa porque se daña la estructura. Pero hay algo bien importante, hermanos, que tiene que ser revisada después de que pasa un temblor. En la casa, lo que tiene que ser bien revisado es la fundación, ¿cierto? ¿Es cierto eso? Porque en la fundación es donde está puesta esta casa, y esa fundación, vienen los ingenieros el gobierno pone un equipo de personas que son expertas en eso para revisar en la comunidad que la fundación de las casas sea segura, y de esa manera, si la casa, la estructura se dañó, bueno, hay manera de repararlo. Pero para reparar la fundación, aunque sí se puede, ¿verdad?, cuesta más trabajo, porque, hermanos, esa fundación debe ser firme para que la casa pueda permanecer. ¿Están de acuerdo en eso? Con nosotros, en nuestra vida espiritual, hermanos, tenemos terremotos, tenemos temblores, a nuestra vida vienen cosas que nos sacuden. Quizás son vientos huracanados, quizás son esos terremotos espiritualmente hablando, y nosotros sufrimos, queridos hermanos, pero tenemos que tener esa seguridad, que si tenemos una fundación espiritualmente firme, nosotros podemos salir adelante, no importa cuáles sean los problemas. Pueden decir amén. Y Pablo está hablando aquí a esta iglesia de los Corintios. Esta iglesia, queridos hermanos, era una iglesia nueva que Pablo había fundado durante sus viajes, que él andaba evangelizando. Era un lugar que no eran judíos, era un lugar donde tenían muchos dioses, era un lugar donde estas personas estaban recibiendo el cristianismo por primera vez. Y él les da una instrucción muy importante, la cual yo quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, para que nos ayude a nosotros también, como a la iglesia de Corinto, cuando Pablo les dio esa instrucción o esta carta, también sirva para nosotros. ¿Pueden decir amén? La mayoría de ustedes entiende que somos una iglesia recientemente nueva, tenemos un año de vida. Somos una iglesia que Dios nos está bendiciendo trayendo gente de la mejor. Dígale a su vecino: tú eres de los mejores. Si yo voy a recibir de esa manera que me lo dicen, tú eres de los mejores.
Dígale con una sonrisa, tú eres de los mejores. Dígale, para que se anime, tú eres de los mejores. Por eso Dios te trajo aquí. ¿Pueden decir amén? Somos una iglesia nueva y hermanos, necesitamos nosotros tener la seguridad de que esta iglesia está fundada en buen cimiento. ¿Pueden decir amén? Y ese cimiento es Jesús. Que nadie puede venir a poner otro cimiento sino Jesús. Él es el que en el cual nosotros podemos construir con una seguridad de que lo que construyamos, no importa qué tan arriba vayamos, hermanos, hay un fundamento firme que es Jesús. Pueden decir amén. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a esta primera escritura que vamos a leer. Está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Si me hacen el favor, la escritura está en su pantalla también. Primera de Corintios, capítulo 3. Aquí estamos mirando, hermanos, una iglesia que es creciente. Gracias a Dios, escuche bien, no tenemos este tipo de problemas nosotros, aquí en nuestra iglesia. Pero por si acaso es bueno leerlo, ¿cierto? Porque es instrucción que nos da Dios. Dice 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quería beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Escuche, hermano, aquí. Estamos hablando de una iglesia que nunca había conocido a Jesús. Era una iglesia que Pablo fundó y todas las personas eran nuevas en Cristo. Ese no es el caso nuestro aquí en nuestra iglesia. Muchos de nosotros hemos venido de otros ministerios porque Dios nos ha traído. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo de conocer al Señor, ya somos personas de tiempo, de madurez. Entonces, se puede decir que somos un poco diferente a esta iglesia, que era nueva en conocer a Jesús, en la doctrina, en la enseñanza. Pero lo que no somos nuevos, hermanos, o que no somos diferentes a ellos, voy a decir, es que estas cosas también a veces suceden entre nosotros. ¿Pueden decir amén? Amén. Sigue diciendo en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, no es el que planta, no es el que riega, es Dios que nos ayuda a nosotros ser fortalecidos, maduros en Él. Pueden decir amén. Amén. Dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién, hermanos? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Esta iglesia, Pablo le está diciendo a los corintios, Jesucristo es el centro, Él es el que te salvó, el que perdonó tus pecados. Todas las doctrinas, toda la manera de enseñanza, si alguien viene y te enseña, te edifica, tiene que ser sobre el fundamento de Jesucristo. Pueden decir amén. Versículo 12. Y sobre este fundamento, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En estas palabras, hermanos, las doctrinas, la manera que somos enseñados, lo que nosotros acumulamos para edificar, va a ser probado cuando vengan, hermanos, las cosas a nuestra vida. Los problemas, los obstáculos, la vida, vamos a mirar
si de veras tenemos nuestra construcción en el fundamento que es el Señor Jesucristo. O si es algo, ¿han escuchado el término castillos en el aire? Que nada más hicimos castillos en el aire, pero no permanecieron. Y hermanos, yo quiero en esta mañana, en esta mediodía ya, a enseñarnos acerca de la importancia que debemos nosotros darle a que Jesucristo sea el fundamento, el centro de nuestra vida, para que cuando vengan las situaciones, vengan los problemas, nosotros, hermanos, podamos estar confiados de que nada nos va a mover, nada nos va a tumbar. Este fundamento Jesucristo, mis queridos hermanos, es poderoso, es inmovible. Vamos a mirar la siguiente pantalla, lo que quiero proyectar aquí, hermanos. Jesucristo es el fundamento firme que nadie puede cambiar, escuche, nadie lo puede destruir. Este fundamento que es Jesucristo no sufre erosión, no disminuye en fuerza, porque es inmovible y es eterno. Hermanos, nosotros debemos estar con la seguridad y a conciencia que cuando vengan ese tipo de ciertas doctrinas o estilos de compartir, estilos de edificar, o puede ser que vengan unas nuevas religiones, o puede ser que vengan, hermanos, filosofías muy sofisticadas, o métodos que gente puede utilizar para ayudarnos, dizque, a crecer en el Señor. O quizá podemos mirar nosotros cómo ha avanzado la ciencia y eso nos trae a nosotros atención para ser personas que podemos decir somos personas mejores por estas cosas. Nada, ni nadie, ninguna persona, ningún gobierno, queridos hermanos, ningún método, ningún sistema les va a poder a ustedes ayudar a que su vida espiritual crezca si ustedes no tienen el fundamento que es el Señor Jesucristo, porque este fundamento, hermanos, es eterno. No hay necesidad de andarlo reparando. ¿Pueden decirme? No han pasado los siglos y ya no está tan fuerte. No, el Señor Jesucristo es eterno, es para siempre. Y nuestra vida la podemos nosotros edificar en Él. Porque Él, hermanos, Él dijo estas palabras. Si me ayudan a ir en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Hoy, hermanos, es una tristeza, hay pena porque hay muchos creyentes que se basan solamente en lo que otros les enseñan. Le voy a decir algo peligroso ahorita. Si usted nada más se basa a lo que recibe los domingos de enseñanza, usted está peligrando de ser mal dirigido. ¿Escucharon? No es porque yo no tenga la doctrina que es de Dios, pero no es suficiente. Tú tienes que tener ese fundamento, Jesús, y edificar cada día de la semana en Él. Porque ese fundamento, hermanos, te va a garantizar de que tú nunca vas a caer. ¿Han mirado ustedes a personas que por diferentes razones y circunstancias han parado de servir a Dios? Que entraron de pronto en un enfriamiento, entraron de pronto en un desánimo agudo, que dijeron, ¿sabes qué? Es muy difícil o es mucho, o yo no puedo servir a Dios, esto que yo traigo no lo puedo vencer, y dejan de servir a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Se cae lo que han construido, sea el tiempo que tengan, porque no estaban en el fundamento que es Jesús. Y Jesús dijo estas palabras bien claras en el libro de Mateo. Hágame el favor de ir para allá. Capítulo 16. Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está haciéndoles una pregunta muy importante para que ellos reconocieran quién era el Dios al cual ellos servían. En el capítulo 16, hermanos, habla el Mateo de que Jesús estaba hablando con los discípulos y Él les hace una pregunta porque los llevó a una área donde había muchos altares de ídolos, donde había muchos altares de dioses. Y Jesús, yo escribí un poco en el corazón del pastor de eso. Fuimos a Israel, a ese lugar, a esa área, se llama Banias. Es un lugar donde en la antigüedad hacían culto y daban sacrificio a dioses. Y allí Jesús les hace esa pregunta a los discípulos. Dice en el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías,
o alguno de los profetas? Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos hablando de fundamento, hermanos. Y dice: sobre esta roca edificaré a mi iglesia. ¿Dónde estoy? Perdónenme, hermanos. 18, gracias. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Hermanos, hay veces que hemos aprendido, algunas veces, y algunas personas creen que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti va a ser construida la iglesia. Entonces se cree que él fue el primer papa y que por eso la iglesia romana lo venera como tal. Pero Jesús estaba hablando de sí mismo. Muchos de ustedes ya comprenden esto. Que Pedro estaba con Jesús hablando, le dice: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús diciéndose a sí mismo, sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia que es edificada en esta roca. Amén. Hermanos, una pregunta: ¿Pedro tiene más poder que el enemigo? No. Ya los dejé dudosos. No es doctrina rara, hermano. Si él está en Cristo Jesús, claro que sí. Pero si lo tomamos, como dice Pedro, a ti te voy a poner para que en ti sea construida la iglesia. ¿En un humano? No. ¿En un humano la iglesia va a permanecer? No. Por supuesto que no. Pedro, Jesús está: en esta roca edificaré a mi iglesia, y el infierno y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que pone su fundamento en mí. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Por esa razón yo quiero compartir esta mañana, o este mediodía, la importancia, hermanos, de que enfoquemos y miremos dónde construimos. Hay otra parábola en la Biblia, no la vamos a leer ahorita, que Jesús predicó el sermón del monte, uno de los sermones más preciosos, más extensos que Jesucristo predicó. Y él concluyó el sermón del monte con estas palabras. Dijo: si un hombre va a construir su casa y la construye en la arena, va a venir el viento, va a venir la tempestad y va a hacer grande su ruina. Dice: yo le voy a comparar al hombre y la persona que me está escuchando toda la enseñanza del sermón del monte, como si tú construyes tu casa en la arena. Es que no escuchaste todo lo que yo enseñé, pero si tú construyes tu casa y cavas en la arena se puede construir, hermanos, ¿sabían? ¿Cómo no? Hasta que encuentres la roca. Vas a excavar, vas a encontrar la roca. Hay roca abajo de la arena. Me está mirando como que estoy hablando. El punto, hermanos, que encuentres la base, el fundamento. Si tú construyes tu casa sobre la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, van a venir los vientos, las tempestades, y el río pegó contra aquella casa, pero no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pedro: sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Hermanos, ¿cuántos tiempo tiene la iglesia funcionando? ¿Alguien me puede contestar eso? 2000 años. Más de 2000 años, en verdad. ¿Y la iglesia anda, hermanos, fracasando? No. Por supuesto que no. ¿La iglesia está a punto de ser removida? Por supuesto que no. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará, porque mi palabra es en la cual está fundada mi iglesia. Ahora tengo una pregunta bien interesante para ustedes y para mí. ¿Por qué razón, hermanos, la iglesia no va a ser erradicada, no va a ser quitada? Escuchen bien. ¿Pero por qué es débil? ¿Por qué es débil? Cuando Jesús dijo esas palabras, hermanos: sobre esta roca yo edificaré a mi iglesia. ¿Por qué la iglesia no está siendo edificada como Jesús nos dijo? Porque no construir en arena. ¿Está construida en arena? Bueno,
no se habla de Jesús, ¿qué más? Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Nos vestimos bonitos para venir, nos bañamos los domingos por lo menos. A menos ese es mi caso, no. No es nada más reunirnos en una iglesia, en una congregación, para tener cumplimiento de una tradición. Oh, es que ahora ya soy cristiano, me toca ir a la iglesia. No, hermano, la iglesia es para que empiece a ser una luz, un faro de luz en una ciudad. La iglesia es para donde nos podemos reunir, para amarnos unos a los otros, servirnos unos a los otros, bendecirnos unos a los otros y mirar o ir a la iglesia a ver a quién puedo bendecir. Para eso es la iglesia, que es una iglesia que se edifica. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Pero para eso cada uno personal debemos de entender, hermanos, que Jesucristo, al darle esta palabra, esta promesa a Pedro, de que la iglesia Él la iba a edificar y nada ni nadie la va a detener, nada ni nadie la puede derrotar, nada ni nadie, a menos que entre la doctrina falsa, que entre hombres y mujeres queriendo hacer su propia cosa, que le quieren tomar el lugar a Jesús, o a menos que vengan personas o mujeres o métodos o movimientos que quieran enfocar la atención en ellos y no en el Señor Jesucristo. Hermano, yo soy un perro muy feroz en cuanto a eso. Aquí no se va a permitir eso. Aquí esta iglesia se edifica en Jesús. Ay, hermanos, ya me puse un poco serio. Primera de Pedro, capítulo 2. La razón que yo digo, hermanos, yo no voy a permitir eso es porque yo tengo celo de lo que Dios nos ha llamado a hacer como ministerio, como iglesia. Tú sabes muy bien, hermano, que aquí las cosas las hacemos para el Señor, dándole la gloria y la honra a Él, y no basamos nuestra doctrina en ningún hombre, sino en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo en eso? Primera de Pedro, ustedes van a encontrar ese libro después de Hebreos, después de Santiago, hacia el final, casi el final de su Biblia, para aquellos que necesitan más información de cómo encontrarlo. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4 al 6. ¿Están allí, hermanos? Primera de Pedro 2, 4 al 6. Dice la palabra de Dios así: acercaos a Él, está hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Se recuerdan ustedes cuando vino Jesús, hermanos? A los suyos vino, los suyos le rechazaron, pero ciertamente Dios estableció a Jesús sobre esta roca para ser, hermanos, la piedra escogida, la piedra preciosa. Versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será, hermanos, avergonzado. Jesucristo es la piedra angular que Dios escogió, preciosa, para que su iglesia fuera edificada en Él, y cada una de nuestras vidas personales, mis queridos hermanos, sea edificada en Él. ¿Cuántos de ustedes trabajan en construcción o han trabajado en construcción? Levante su mano. ¿Han trabajado en construcción? Yo trabajé en construcción, hermanos, bastante tiempo. Y yo me recuerdo, hermanos, hablando de este ejemplo, ustedes que saben construcción saben que para empezar un edificio se utiliza una esquina. Se utiliza una esquina para de allí agarrar la escuadra del edificio y empezar a construir. Los que saben construcción saben lo que estoy hablando, porque esa esquina es la que va a dictar que todo el edificio sea nivelado y sea bien hecho. Pueden decir amén. Jesucristo es la principal piedra, es la esquina donde todo se construye. Ahora, también ustedes que han hecho construcción, especialmente si han hecho construcción de cemento, ustedes saben que cuando se hace la fundación, se ponen las varillas, y es muy importante que la primera hilada, le voy a decir ese nombre, de bloques, tiene que ser puesta cuando el cemento está fresco. ¿Por qué razón? Porque allí va a ser el fundamento donde se va a construir ya sea una barda o ya sea un edificio
o ya sea lo que se va a construir encima. Viene el cemento, la fundación es grande y esa primera bloque o primera línea de bloques se pega junto con el cemento fresco para que se hagan uno. ¿Pueden decir amén? Tú y yo, hermanos, necesitamos ser uno con Jesús.